Medellín cumple 350 años bajo el mismo cielo sobre el mismo valle. Y desde 1675 esta ciudad caminaba entre montañas, soñando más de lo que parecía posible. En sus aulas surge talento, en sus barrios florece la solidaridad y en sus calles la innovación encuentra un hogar. Así es como Medellín sigue creyendo y avanzando con la fuerza de su gente. Medellín está muy próxima a cumplir 350 años. Y aquí nos cogió la noche en los podcasts. Hemos querido indagar, conocer un poco más sobre nuestra historia. Una historia que está marcada por el talante de muchas personas, por una geografía difícil y tal vez por algo muy particular que me extraña bastante a mí. Y es que Medellín es una ciudad tardía. Fueron fundadas mucho antes que San Andrés, Santa Marta, Cali, cantidades de ciudades, Bogotá, cantidades de ciudades fueron fundadas mucho antes que las de nosotros. Claro, Medellín está en un valle que no conectaba con nada, como lo hemos hablado con varios. Habría que ir Río Medellín abajo, pero Río Medellín arriba la conectividad era muy difícil, esas montañas tan difíciles. En cambio Santa Fe de Antioquia sí tenía una conectividad por el río Cauca hacia cualquiera de los dos lados. Hoy seguiremos indagando sobre la historia de Medellín, que hace que esta ciudad en este momento esté donde sí. ¿Por qué llegamos a este espacio tan interesante? Juan Carlos López, una persona amiga mía de toda la vida, lo conozco, me ha dado clases de historia, me gusta, y lo quise invitar hoy para que nos comparta de su conocimiento. Juan Carlos, ¿cómo estás? Nacho, muchas gracias, muy bien, muy contento acá en tu muy cotizado programa. Agradezco pues mucho la invitación y sobre todo dijéramos el pretexto, que es la posibilidad de hablar de 3 siglos y medio pues de la ciudad y de la región, que es el espíritu del programa. Juan Carlos, cuando uno mira los inicios de Medellín, pues ahí hay muchas historias, estaba arrancando en Santa Fe de Antioquia, pero entonces a alguien no lo nombran y dicen, no, aquí hace mucho calor, vámonos a ir a Medellín, y entonces por eso Santa Fe de Antioquia va perdiendo la fuerza, pero en Medellín se van asentando familias, van llegando muy residualmente, van llegando algunas familias. Pero aquí no había mucho que hacer, pues o sea, había que sembrar en unas mangas muy bonitas, vaquitas, pero de resto este Valle de la Urrá no era como algo lo máximo. A ver, Nacho, en pocas palabras, a Santa Fe de Antioquia le van resultando unas competencias muy fuertes que básicamente son aquí la capital, Medellín, y Río Negro. Pero detrás de eso pues hay un trasfondo y es, por ejemplo, en el caso de Santa Fe y Buriticá, el agotamiento de las minas y el hecho de que el calor que vos mencionás, el hecho de que Medellín se va convirtiendo un centro comercial, pero no como si habláramos de Oviedo o Santa Fe, sino que se va convirtiendo en un espacio de intermediación, entre otras cosas porque desde Medellín era de donde se abastecían los distritos mineros, que ya no van a ser Santa Fe, sino que ya van a aparecer otros, el Cauca aguas abajo, la archiconocida zona pues del nordeste antioqueño, de Remedios, Segovia, Zaragoza, Nechí, etcétera. Entonces Medellín, sin ser, dijéramos, una potencia minera en sí, se convierte en el centro de abastecimiento. Por eso, Nacho, pues una forma, llamemos ilustrativa, de decirle a la gente es los famosos hatos, que son fincas grandes. Entonces Hato Grande, Hato Viejo, que es el caso de Bello, el Hatillo, son zonas donde entonces mediante el ganado y la agricultura se producen una serie de bienes que sirven para abastecer esos distritos mineros. Esa es la razón del protagonismo tardío, porque todos recordamos la frase, la bella Villa de la Candelaria. Villa era un escalafón menor dentro de la jerarquía hispana. Entonces apenas en 1813 Medellín, o sea, fíjense que ya es el siglo XIX cuando Bogotá y Tunja, por ejemplo, son de 1530 y pico. Entonces ya Medellín pasa a ser ciudad, escala en la jerarquía, pero todavía no es la capital, hasta década y media después, 1826, que ya termina de desplazar pues completamente a Santa Fe de Antioquia. Juan Carlos, ¿quiénes eran esos habitantes iniciales de Medellín? ¿Quiénes eran las familias? Porque aquí se habla mucho que no, que entonces que venimos de los vascos, que de ciertas etnias españolas, pero todo eso es más un mito histórico, ¿qué es? Pues en parte es un mito, sobre todo cuando se habla pues acá de
del origen judío y que de ahí el espíritu empresarial y todo eso. Si hay un hecho ya que de pronto ahorita vamos pues a dar el brinco al siglo XX y la industrialización, y es que la influencia de los vascos, es decir, hay un apellido que para mí es el más importante dentro del siglo XX y desde finales del siglo XIX, que es el apellido Echavarría. El apellido Echavarría es de origen vasco, y sin perder ese contexto que le querés dar, pues en el apellido Echavarría estamos hablando 2 de las 3 grandes textileras más el Grupo Corona, por ejemplo. Entonces, ese poblamiento inicial era de los precarios en volumen, comunidades indígenas. Cuando digo precarios es comparación, por ejemplo, del altiplano cundiboyacense, de Bogotá y Tunja, donde la población muisca se llegó a establecer incluso hasta todo pues esa zona del altiplano, hasta 1 millón de habitantes. Eso comparado con Medellín es una cifra pues astronómica, por ejemplo. Entonces, pero fuera de eso, yo creo que es importante decir que nosotros, a diferencia de El Salvador, otros países centroamericanos, a diferencia de Perú, el caso de Bolivia sería muy claro. Por ejemplo, nosotros hemos sido fundamentalmente un país mestizo, y cuando digo mestizo no me refiero a 80 o 90%, sino que desde el primer censo oficial que hubo para todo el país, 1778, ya grosso modo la mitad de la población era de origen mestizo. Páreme ahí, Juan, en 1778 se hizo el primer censo en Colombia. El primer censo todavía bajo la dominación española, primer censo nacional. O sea, había pues... Sí, sí. Y ahí salimos mestizos, sí, o sea, mitad y mitad, mejor dicho. 50% aproximadamente. Ya teníamos entonces una caracterización de raza en este país. Exactamente. Mientras que Bolivia muy indígena, Ecuador, pero los otros países seguían con una... ¿Por qué habrá pasado eso, Juan? Pues hombre, no, se fueron dando esas dinámicas de entrecruzamiento, por llamarlo así, los pocos... migrantes, pero valga decir, cuando digo pocos, sí, lo comparamos con Brasil, Sao Paulo, el sur de Brasil, que es famoso pues por el poblamiento alemán italiano, es decir, Santa Catarina, Curitiba, Florianópolis, por ejemplo, el mismo caso de Argentina, pues con el famoso chiste pues que dice que los mexicanos descienden de los aztecas y los argentinos descienden de los barcos, por ejemplo. Nosotros no hemos tenido ese gran flujo de inmigrantes, pero sí los que llegaron fueron muy calificados. Pues, y tal vez también no teníamos unos indígenas muy consolidados con grandes poblaciones, como fue los mayas, los incas, etc. Y los muiscas. Y vuelvo a la historia de Medellín. Sí. Y entonces teníamos 2, 3 familias. Medellín va creciendo en población muy lentamente, realmente muy no lentamente. Y ya para ir llegando a los años a los que usted quiere llegar, en los años 1700, en esa centuria tenemos 1700, 1800. Mucha minería, mucho ganadería, hay fortunas. ¿Qué pasa con esos medellinenses? ¿Se empiezan a preparar en el extranjero o seguimos aquí encerrados porque la comunicación era nefasta con el resto del país? Sí. ¿Qué pasa con Medellín en esos, muy genéricamente? Sí, a ver, por parte Nacho, primero los que tienen posibilidad de viajar al extranjero, que es particularmente Europa, son pocos, pero son muy significativos. Está el caso de los hermanos Vicente y Pastor Restrepo, que van a crear en la ciudad ya en el siglo XIX el primer laboratorio de ensayos, como se decía en esa época, no de ensayos, es decir, para analizar el oro, entonces que los 24 quilates, que los 18 quilates, oro que venía mezclado con otros metales, por ejemplo, pero pues dijéramos, como vos lo decís, tenemos una población muy precaria, pero se va desarrollando, que es una cosa que me interesa resaltar pues aquí ante tu audiencia, se va desarrollando un espíritu empresarial que surge ¿de dónde? De la minería. ¿Por qué razón? Porque la minería es una actividad en el sentido literal, todos conocemos la palabra azarosa, pero azarosa literalmente que viene de azar, de lo aleatorio, de la incertidumbre. Entonces eso lleva a que los emprendimientos mineros surja una figura, como llamaríamos hoy, societaria muy particular, que son las sociedades de minas. Para no alargar el cuento, las sociedades de minas, es decir,
para no poner todos los huevos en la misma canasta, ese va a ser el origen de la sociedad anónima en Colombia. Pero entonces explíqueme, yo le voy a hablar, poner ejemplos. El zancudo, la viborita, Claro. mina muy importantes. Aquí en Titiribí tuvimos unas impresionantemente gigantes, ahí va hasta el río Cauca. Y de hecho entonces empiezan todos estos señores y hasta moneda propia sacan por allá en esos años. O sea, eso cómo funcionaba. Y Hasta además, moneda- ¿qué era Antioquia? Antioquia era una provincia, era un estado. ¿Qué era Antioquia frente al país? No, Antioquia era, pues, dijéramos, cuando surge, sobre todo, a ver, si me permitís, quisiera ubicarme en la segunda mitad del siglo XIX, cuando aparecen las constituciones federales y especialmente la de Río Negro, 1863, Sí. que allá está, pues, se dice, la casa de la Constitución, es decir, el régimen federal más agresivo que nosotros hayamos tenido los estados soberanos. Entonces Antioquia era uno de los, más o menos recuerdo yo, serían 7, 8 estados soberanos. Estados soberanos. Muy bien. Entonces que podían tener ejército, podían tener su propia moneda, podían declararle la guerra, pues es una cosa pues absurda vista desde A hoy. otro estado soberano. A otro estado, claro, de hecho Cauca, por ejemplo, el estado soberano del Cauca, que era el más poderoso del país, le invadió en un momento dado. Eso sí, eso, entre otras cosas, eso está relatado en una forma magistral y novelística por una gran escritora que se llama María Cristina Restrepo. Recomiendo el libro, de la Universidad de Antioquia, De una vez y por siempre. Es la forma como se generan pues esas relaciones, pues incluso la famosa historia de amor, pero en medio de esa invasión de los caucanos. Entonces usted me dice, teníamos oro, esto es familia, Sí. los Restrepos, los empiezan a guardar, lo empiezan a atesorar, vemos cómo nacen algunas monedas Sí. muy de la región, hasta que ya pues digamos el Estado Central va organizando todo este asunto. Pero ahí pasa algo muy particular, Juan Carlos, y estamos hablando de la mitad del siglo XIX. Sí. Empiezan todos estos señores, y no sabe uno cómo, y empieza a salir una industria detrás de la otra. Exactamente. Y empieza, Bogotá maneja el cuento político, pero Medellín maneja Exactamente. el asunto industrial. ¿Cómo pasó todo eso? Eso. Finales de 1800, diría yo uno. Hay una cosa muy importante que se puede sintetizar en 3 o 4 factores. Lo que llamaría el marxismo la acumulación originaria, y menciono este concepto porque para la industrialización, como industria significa capital fijo, entonces no es usted como poner un negocio de empanadas o un negocio de venta de confites, alguna cosa, sino que usted necesita instalaciones y necesita maquinaria. Esa acumulación originaria se va a dar vía la minería. Pero a nosotros nos favorece la llegada de unos personajes europeos, alemanes como Reinhold Paske, británicos como Tyrrell Moore, que es un personaje, pues recuerdo aquí uno de nuestros rectores que insistía mucho, rectores de la Universidad de AFI, Juan Luis Mejía, que es un personaje en demanda de una biografía. James Tyrrell Moore, el apellido de Greif o Grefstein, que son de origen sueco. Entonces, estos ingenieros de minas, en algunos casos prácticos, químicos, botánicos, venían de instituciones muy prestigiosas que eran las escuelas de minas. Entonces, eso se llama lo que hoy se conoce como transferencia de tecnología. Es decir, ellos venían, se asentaban, no todos, pero sí una gran mayoría constituían familia, y entonces quiere decir que ese conocimiento se queda. Juan Bautista Buzangó, que viene desde la época de Bolívar, después de la batalla de Boyacá. Pero además, Nacho, hay otro factor muy importante, y es que en la región surgen, pues la Universidad de Antioquia es, dijéramos, hasta la más antigua del país, pero surgen otras 2 instituciones fuera de la UDA, que son la Escuela de Artes Oficios y por el otro lado la Escuela Nacional de Minas, hoy Facultad de Minas, que todavía existe pues en Robledo como parte de la Universidad Nacional. Entonces ahí se empezaron a formar unas capas de ingenieros, inicialmente ingeniero civil, ingeniero de minas, pero después van a aparecer ingeniero mecánico, ingeniero eléctrico, con el correr del tiempo. ¿Esas universidades vienen de qué época, me dice usted? Por ejemplo, la Escuela de Minas es de 1887, es decir, al año siguiente de la Constitución de Núñez y Caro, es la que dijéramos, perdón el término, pulveriza el modelo federal de Estado, o sea, aparece ya un Estado centralizado, católico, presidencialista, algunos expertos en derecho llaman cesarista, la figura del presidente. Entonces, al año inmediatamente siguiente nace
dice, por decreto del gobierno, la Escuela Nacional de Minas. Y en la década del 60, es decir, en la época de Pedro Justo Berrío, nace la Escuela de Artes Oficios, donde se capacitó gente tan importante como dice don Alejandro Echavarría Izaza, que es uno de los pioneros de la industria textil. Para mí, uno de los principales empresarios colombianos de todos los tiempos, don Alejandro Echavarría Izaza, junto con su hermano Rudecindo, junto con su padre, que era comerciante de Barbosa, que también se llamaba Rudecindo Echavarría Muñoz. Entonces son familias de empresarios. Juan Carlos, ¿y cuándo entra la Universidad de Antioquia? La Universidad de Antioquia, casualmente en el 2003, celebraron ellos los 200 años y reivindicaron el hecho de ser la universidad más antigua, incluso más antigua que la Universidad Nacional, sí, que es de la época de Tomás Cipriano de Mosquera. Entonces, venga, déjeme entender algo. Entonces teníamos una clase o unos ciudadanos en Medellín que entendían que la educación era importante. Total. Y entonces me viene diciendo usted en el relato de esta historia, teníamos unos personajes muy fuertes, mineros, ganaderos, o sea, pero fueron acaudalando dinero, fortuna. Entienden que hay que ser como emprendedores, como dirían ahora, pero había que capacitarse. Entonces nace la primera universidad de Colombia y nacen todas estas para que ellos, que a su vez van trayendo conocimiento de Europa, van mandando a sus hijos a Europa en viajes muy largos, porque muy largo, era casi que de un año más. Entonces empieza a transformar la ciudad de Medellín. ¿Cómo es este caldo? Y sobre todo, el razonamiento que haces es muy acertado. Yo solo agregaría una palabra, que es una educación pragmática. Dijéramos, acá esto ha sido una tierra muy imbuida por el pragmatismo y hay varias explicaciones. Una que personalmente me gusta, que además me la enseñó pues una de mis grandes profesoras en la Universidad Nacional, que falleció a comienzos de este año. Quiero mencionarla aquí como homenaje, la profesora Patricia Londoño. Los pueblos con grandes dificultades geográficas tienden a construir historias de epopeya. Entonces, todas estas dificultades de las montañas, del trópico... Incomunicados con el resto del país. Incomunicados, es que lo único claro. La primera autopista fue un telégrafo. Y claro. Esa fue la primera vía de comunicación. Exactamente. Salir al lomo de mula, esto era una eternidad. Y entonces hace que seamos exactamente. épicos. Y lo que hace que le dé viabilidad económica a esta región es que al producir un metal precioso como el oro, y además el oro y la plata, porque es el oro auroargentífero, o sea, que viene mezclado, entre otras cosas, el de Titiribí era de ese tipo de oro, entonces eso hace que un producto con un cierto valor sea susceptible de ser exportado por el Magdalena, pues de que salga, pues dijéramos, hacia Europa, comprado pues por los ingleses y los europeos, o que salga por el Cauca, por las grandes fuentes hídricas donde discurre. Importante una pequeña explicación ahora que mencionabas Titiribí, que hay dos grandes modelos de producción del oro, y es el oro de aluvión, que es el que discurre por los cauces de los ríos o cae de las rocas por efecto de la gravedad, y el oro de beta, es el de Titiribí, por ejemplo, que es el caso más famoso. Y como esto es un oro ya más difícil porque está empotrado en las montañas, en la roca, entonces eso significa que se requiere tecnología, se requiere capital y se requiere conocimiento. Ahí es donde dijéramos, una gran dificultad se convierte en cierta forma en el milagro de Antioquia. Es decir, la posibilidad de que lleguen estos extranjeros, nos dejen el conocimiento, la transferencia que mencionaba ahora, y ese va a ser el germen de la industrialización. Juan, ¿para dónde? Pero esta sí es curiosidad absoluta mía. ¿Para dónde se iba todo ese oro? ¿Lo compraba el Estado o se iba para Europa? ¿Para dónde? Sí. ¿Y eso cómo hacían estos señores sin bancos? ¿Dónde guardaban su fortuna? Estamos hablando del año 1850, 1890. O sea, mucho oro sacaban. ¿Y cómo lo capitalizaban o cómo lo convertían a dinero? Muy importante esa pregunta, Nacho, porque, bueno, primero, hay un oro y una plata que es amonedadas. Entonces, de ahí surge otra de las instituciones en la cual tiene mucho que ver la Escuela de Minas, que es la Casa de Moneda. ¿Sí? Entonces, es decir, que sirve como medio de circulación para hacer negocios, pero la mayor parte de ese oro y de esa plata se iba para Europa. Entonces, ¿qué pasa con eso?
que ese oro lo utilizan los comerciantes, precisamente cuando en Medellín el laboratorio de ensayos de los hermanos Restrepo y todo eso, entonces eso sirve para la adquisición de bienes, vinos, sedas suizas, paños ingleses, pianos inclusive que llegan, como la famosa frase, pues así, a lomo de mula. Entonces se va desarrollando, dijéramos, un segmento de comerciantes muy importante, como es el caso de la familia Chavarría, don Rudecindo de Barbosa. Y de esos negocios comerciales se constituye lo que hoy llamaríamos yo me atrevería a llamarlo nuestros profesores modernos de estrategia, etcétera, los holding, las casas comerciales, R. Echavarría y compañía, Alejandro Echavarría e hijos, entonces, estas casas comerciales, entonces dijéramos, compraban el oro, el oro en lingotes, el oro en polvo, el oro en chicharrones, que era una manera que tenía eso pues de ser medido, y entonces eso se utilizaba como mecanismo de intercambio, y ahí están haciendo el espíritu comercial. Juan, para terminar este primer bloque de programa, que me está gustando mucho esta charla, para ya después meternos en eso, ¿cuándo sale esa primera industria y cómo se detona toda esta industrialización de Medellín? Yo tengo una duda, no sé si usted me la puede resolver. En el entendido que Santa Fe de Antioquia, sí, mucho calor, bueno, en fin, el agotamiento muy difícil. Medellín, pues despega, pero teníamos a Río Negro con un clima mucho más benévolo, más fresquito, más bueno, no sé, el mismo Sonsón. Sí. O sea, ¿por qué Medellín? Sí, es muy importante eso porque Río Negro, lo sabemos hoy día, pues por el aeropuerto, por lo que significa Llano Grande. 7 veces más grande que el Valle de la Burrá, el Valle de San Nicolás, sí. Esto, pues es un caño, pues Medellín pues es muy largo, desde Barbosa hasta Caldas, pero es muy estrecho porque la parte más ancha es de 10 kilómetros. Ese aspecto que mencionas es, pues primero hay un elemento pues aquí de la clase dirigente, y hay un factor que va a torcer las apuestas en favor de Medellín, y es cuando se define el trazado del ferrocarril de Antioquia. Cuando llega el señor Cisneros y se firma el contrato con el Estado Soberano de Antioquia, entonces, en lugar de pensar que el ferrocarril llegue a Río Negro, que es una conexión más fácil con el Magdalena, entre otras cosas, entonces se diseña el trazado desde Puerto Berrío, que el ferrocarril comienza por... y vienen a ritmo del río Medellín, claro. O sea, en un descenso por donde sí se podría hacer. En cambio, desde Río Negro habrá que encontrarse una gran bajada por la que un tren nunca va a funcionar. Exactamente. Entonces, ya le entiendo. El ferrocarril va a ser definitivo, aunque tengamos el problema pues del túnel de la Quiebra, que solamente pues en 1900, ferrocarril llega a Medellín en 1914, con la famosa pues estación esta que queda pues a todo el frente del Orquidorama, la Feria del Libro y todo eso. Pero ya en el 29 había que hacer el famoso transbordo. En el 29 o finales de la década del 20 se logra entonces emprender una de esas grandes obras de los años 20 de infraestructura, que es el túnel de la Quiebra. Y cierro ya con la última pregunta. ¿Medellín no era nada para el país hasta qué año? Pues, o sea, en 1820, 1850, 1700, ni hablar, 1600 menos. Pero hablando ya casi que entrando en ese siglo XIX, Medellín para el país no era nada, era más fuerte que Santa Marta, Cartagena, Bogotá, Cali. Y la misma Popayán. Popayán, que era muy grande. La misma Popayán, Medellín no era nada. Pues yo no diría tan exagerado, sino que era muy poquito, porque hay dos elementos durante el siglo XIX. Primero, con el agotamiento de las minas, entonces hace que el régimen esclavista, entonces el Estado Soberano del Cauca y los terratenientes y los grandes, pues hay que mencionar pues, aquí Mosquera, Valencia, muchos de esos apellidos, es gente que estaba muy imbuida pues de una cierta tradición española de que, no, ojo Nacho con lo que voy a decir, no que fueran perezosos para el trabajo, sino que el trabajo material no era para las personas que venían pues aquí de ciertas familias hispanas y todo lo demás. Entonces eso hace que en el caso de Antioquia
se decide en primera instancia liberar todos esos esclavos que se convierten en aventureros, en buscadores de fortuna, y es en pocas palabras lo que conocemos como mazamorreros. Entonces eso va a ir despertando un espíritu de individualismo, de búsqueda de fortuna, de esperar las épocas en las cuales en verano los cauces de los ríos y de las quebradas se pueden trabajar más. A eso hay que agregarle un factor que no hemos mencionado, que es el café. Y es cuando ya la región antioqueña, y en otras palabras, la región del occidente del país, porque el café viene de mucho antes, de norte de Santander, de Santander, después de Cundinamarca, pero cuando el café se desplaza hacia el occidente del país... Llega primero a otras regiones que Antioquia. Sí, el café entra por Venezuela, a norte de Santander, a Cúcuta, a Villa del Rosario, a Mesa de los Santos. No. Entonces después... ¿Más o menos en qué año? Eso es a comienzos del siglo XIX, porque ya Brasil nos llevaba una cierta ventaja. Entonces déjeme esa historia para que iniciemos nuestro próximo segmento con Perfecto, me parece muy bien. En nuestro capítulo pasado con mi amigo Juan Carlos López, hablando de historia, gran conocedor, nos fuimos me fui yo muy por el lado del oro, porque el oro fue determinante en el desarrollo de Medellín, de Antioquia, y casi que del país. Pero paralelamente viene esa historia del café. Y el café es un producto muy consumido en todo el planeta Tierra, a unos niveles grandísimos. Y ahí se nos quedó la historia la vez pasada. Juan Carlos, ¿cómo estás? Nacho, buenos días y muchas gracias por la invitación, la oportunidad de hablar sobre estos temas. Entonces, el café viene de Europa, viene por allá del Oriente Medio, llega a Venezuela, me decía usted, sí, y entra a los Santanderes y se va viniendo, y a Antioquia llegará tiempo después. Es decir, el café entra por el oriente del país, que esa es la frontera pues con Venezuela. Entonces llega pues a la ciudad pues más distintiva pues es Cúcuta, y está pues Villa del Rosario, la tierra pues del General Santander, y Mesa de los Santos, y Pamplona, en fin. Y ya después se va desplazando al otro departamento hermano, que es como llamamos en una época Santander del Sur, sí, que hoy es Santander, entre otras cosas, motivo por el cual Bucaramanga va a desplazar a una población tan importante como es el Socorro, con tanta trazo y registro en la historia de Colombia. Después entonces sigue hacia Cundinamarca y otros departamentos del centro del país, pero cuando se da el desplazamiento hacia el occidente, entonces aquí de la mano de un fenómeno que de pronto ha sido un poquito magnificado, que es el de la colonización antioqueña, es decir, hay muchas familias abriendo trocha, buscando espacio para sus hijos dentro de las breñas antioqueñas, buscando darle alimentación. Entonces primero viene el frijol, la yuca, el maíz, el marrano, que es la proteína básica de la colonización antioqueña. Pero casi simultáneamente con ese proceso de colonización empieza la labor de inculturación, que es buscar que estos campesinos siembren café. ¿Por qué lo digo? Porque con el café vos no le vas a dar de comer a tu familia. De pronto, más bien después de comer, tomarte un tinto. Sí. Y segundo, porque una mata de café en el siglo XIX se podía demorar de 5 a 6 años para empezar a producir. Uy, yo que ya durante todo ese tiempo, sí. Uno necesitaba el pan comer. Entonces, claro, eran cultivos de pan comer o economía de subsistencia. Sí. Por lo tanto, se necesitaba una labor cultural, que en eso, por ejemplo, el apellido Espina, uno de los padres del Partido Conservador, Mariano Espina Rodríguez, que entre otras cosas no es antioqueño, sino cundinamarqués, entonces escribe el primer manual para el cultivo del café, que está hoy día pues en las salas patrimoniales. Y estamos hablando, ya en esa época se exportaba café. Sí. A Estados Unidos, me supondría sí. yo, Jamaica, Estados Unidos y residualmente Europa. Se exportaba café, sin embargo, apenas hasta finales del siglo XIX, las últimas 2 décadas, y ya cuando aparece también pues el gran departamento de Caldas, y gran, no lo digo en ese sentido de magnificencia, sino los 3 departamentos del eje cafetero,
pero primero exportamos oro, después hubo el auge del tabaco, que es un elemento muy importante para el Magdalena y el centro del país, está la quina, están los cueros, están los famosos sombreros Panamá, que se conocen así porque sirvieron para la construcción del ferrocarril de Panamá, y el café lentamente va creciendo en el quantum de exportaciones, y cuando ya termina el siglo XIX, es decir, 1890, ese ya empieza a ser el primer rubro. ¿Qué es lo que pasa, Nacho? Que se atraviesa la Guerra de los 1000 días entre 1899 y 1902, entonces entra en una crisis económica del país, el establecimiento productivo, los mismos inventarios de café en las fincas, porque pues la mano de obra está dedicada pues a las actividades militares, y entonces pues va a tocar esperar entre la primera y la segunda década del siglo XX para que empiece un crecimiento absolutamente impresionante. Yo lo quiero decir una cifra que normalmente pues la mantengo muy clara. Hacia finales antes de la Guerra de los 1000 días, Colombia llegó a producir 600.000 sacos de café, y para 3 décadas después, para comienzos de la Gran Depresión, o sea, 1932, ya vuelvo y repito, 600.000 sacos se multiplican por 3.450.000 sacos. O sea, fíjense, pensemos que hace casi un siglo, 9 décadas, el país producir 3,5 millones de sacos. Hoy día la producción es de entre 14 y 15 millones, pues una cifra absolutamente... Quedémonos 1900 para adelante, para atrás. Hay un nombre muy recurrente, el señor Gonzalo Mejía. Y entonces uno empieza a ver, entonces aquí nació que El Espectador, aquí nace, o sea, que la Nacional de Chocolates, una cantidad de empresas, Cine Colombia, empieza, ¿por qué en Medellín empiezan a hacer tanta industria y cómo la podemos entender? ¿Y en qué año arranca esta locura? Esa es una explicación que nos ha perseguido, dijéramos, a los historiadores regionales. ¿Por qué nosotros a 600 kilómetros del Caribe, por qué esta región, o sea, entre Medellín y Cartagena hay exactamente 600 kilómetros de distancia, dijéramos, se desarrolló ese espíritu empresarial? Entonces ahí es donde vienen las explicaciones que de ciertas ideologías no convencen, y es el hecho de que haya surgido todas estas familias de empresarios que venían de la minería primero, después del café y sobre todo del comercio, es decir, que con esas actividades productivas se dedican al intercambio, a importar o al intercambio local con sus tiendas, se va desarrollando esa especie de espíritu empresarial, y eso lleva a que, como mencionabas ahora, por ejemplo, desde el punto de vista de los alimentos, para mencionar, dijéramos, Nacional de Chocolates y Noel, que es fábrica nacional de galletas, que inclusive... Que tienen todos los años del mundo en este momento, 25, tienen todos los años, un siglo. Son empresas que tienen más de un siglo. Nacional de Chocolates, no creo que me falle la memoria, 1920, y Noel del 16, Fábrica Nacional de Galletas y Confites. Después va a cambiar la razón social a Noel. Coltejer es de 1907, Fabricato también es de 1920, o sea que ya tiene un siglo largo. La compañía antioqueña de tejidos, que con el tiempo va a ser conocida como la Fábrica Textil de Bello, y que mucha gente asocia a Fabricato, por una razón muy sencilla, porque en los años 30, en medio de la Gran Depresión, Fabricato la asimila, la absorbe, la compra, etcétera, pero es una empresa diferente en el sentido de que en 1902, Compañía Antioqueña de Tejidos, después va a cambiar la razón social, porque volvemos a las dificultades que vos mencionás. El caso de la Fábrica Textil de Bello, la maquinaria llega tan destruida a Medellín, por razón pues de las montañas y el transporte, lo que hoy llamaríamos la logística, que esa maquinaria tiene que ser reconstruida y llega incluso al nivel de que la sociedad tiene que ser disuelta, nacer una nueva compañía de tejidos de Medellín, y después entonces la fábrica de hilados y tejidos de Bello, repito, después 3 décadas después absorbida por Fabricato. Increíble eso, Coltabaco, ese de Argos, Argos es más arriba. Sí, Argos es del 34, bueno, pero Coltabaco es de 1919. Coltabaco, sí. o sea, nace mucha industria y nace por
emprendimientos personales, alianzas, venga, asociémonos Juan Carlos, usted y yo, y montemos esta empresa, este negocito. ¿De dónde salía tanta capacidad de montar negocios? Sí, por un lado está la acumulación, que es importante decir eso. Por el otro lado hay una serie de personajes, don Jesús Mora, don Bernardo Mora, hay un personaje muy importante que es de los más ricos del país a comienzos del siglo XX, que es don Alejandro Ángel de Sonsón. Sí, ojo, para que la gente dice los premios Alejandro Ángel, esos son los hijos, Alejandro Ángel Escobar y Gabriel Ángel Escobar, que entre otras cosas es uno de los cofundadores de AFI. Don Alejandro Ángel Londoño, aprendimos por el historiador Víctor Álvarez, que en el grupo de historia empresarial, que recordaba eso con alguna frecuencia, dejó escrito en su testamento que nunca había trabajado para nadie, es decir, que siempre fue un emprendedor, que siempre buscó sus propios negocios, y eso significa Nacional de Chocolates, el ferrocarril de Amagá, pues, que después va a ser adquirido por el ferrocarril de Antioquia, la trilladora Ángel López, por ejemplo, trilladoras de café, entre las primeras pues que se me vienen a la cabeza. Juan Carlos, ¿qué pasaba con el resto del país? O sea, entonces Medellín se empieza una gran industria, sí, pero desconectado. ¿Para qué servía esa industria? ¿Para venderle al mercado local o ya le empezamos a exportar al mercado nacional? ¿Cómo se movía el asunto? Básicamente, ¿qué es lo que sucede en la mayoría de los países? Empezando por Inglaterra, una industria se desarrolla en primera instancia para satisfacer el mercado local. Yéndonos un poquito más adelante, uno de los errores que cometimos es haber protegido demasiado la industria, es decir, la mayor parte del siglo XX. Pero esa ya es otra historia, la de la apertura económica, la crisis de los 80, que todos sabemos que donde más golpeó fue a Medellín. Sí, entonces a comienzos de siglo se da, dijéramos, ese entrecruzamiento de familias que estaba mencionando, y hay una cosa muy importante, Nacho, que ya cuando nace pues la empresa de alimentos más importante hoy y una de las más importantes de Latinoamérica, que es Nutresa, entonces ya son empresas que son constituidas por empresas, muchas de ellas. Coltabaco es una absorción de una cantidad de tabacaleras que hay en Medellín, que hay en poblaciones cercanas, que hay en Santander, así que hay en Cali, en el Valle, así sucesivamente. Entonces, lentamente se va formando una figura que ya dijéramos tiene o alcanzó a tener 50 años, que se va formando lo que en los años 70 se va a conocer como el Sindicato Antioqueño, o más luego el GEA. Sindicato es una expresión de origen periodístico, que a mí me gusta dar el crédito. J. Enrique Ríos, uno de los grandes periodistas económicos que hemos tenido, Humberto López del Mundo, un periódico ya desaparecido. Juan Carlos, 1910, 1920, digamos hasta el 30, antes de que empezara esa Segunda Guerra Mundial, no sé qué tanto nos impactó a los medellinenses la Primera Guerra Mundial. ¿Qué significó toda esta creación de empresas? ¿Desempleo a cero? Que se necesitaba personal capacitado, qué representación tuvo la mujer, cuánto se desarrolló desde lo público Medellín, o sea, empezamos a tener mejores vidas. ¿Qué pasó, digamos, en esos 20 o 30 años de 1910 a 1940? Pasa una cantidad de cosas y, a ver, Nacho, tratemos de hacer una síntesis. Primero, la década del 20 es fundamental, incluso para el mundo, que por ejemplo en Estados Unidos se conoce como la era del jazz, pero en Europa los europeos se están matando como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, porque con el correr del tiempo nos dimos cuenta pues de que la Primera Guerra Mundial no es que haya terminado, sino que fue un armisticio. Ya sabemos que es el fenómeno de Hitler, del nazismo, el fenómeno del fascismo con Mussolini, pues entonces lo que quiero mostrar es el contraste tan grande que hay entre Europa y Estados Unidos. ¿Y por qué menciono eso? Porque nosotros, la famosa frase del presidente Marco Fidel Suárez, respice polum, es decir, en latín, hay que mirar la estrella del norte, nosotros en los años 20 ya nos desprendemos de esa gran dependencia británica y de otros países europeos y empezamos a mirar, como diría ese Marco Fidel, que es del 18 al 21, que le tocó renunciar, esa es otra historia.
empezamos a mirar hacia los Estados Unidos. Y mirar hacia los Estados Unidos significa que los americanos se convirtieron en nuestro principal cliente cafetero. Entonces nosotros, que todavía no teníamos definida una vocación, si íbamos a ser un país bananero, si íbamos a ser un país petrolero, porque ya había pues la concesión de mares, no éramos pues Venezuela ni éramos México, pero se sabía que había petróleo, si íbamos a ser un país banquero, un centro financiero, como decir Panamá, etcétera. Entonces, en los años 20, entre otras, cuando nace la Federación de Cafeteros en 1927, y cuando la federación se convierte, pues ya es una, junto con la ANDI, tal vez los gremios más importantes que haya tenido Colombia durante nacidos en Medellín. Nacidos en Medellín, perfecto, ambos. Sí. Y cuando digo más importantes, me refiero al hecho de que se convierten en definitivos para definir políticas públicas, para definir el modelo de desarrollo. Entonces, por decir algo, la industria en un momento dado se convirtió en algo de interés nacional. O sea, el pasaporte al desarrollo, el pasaporte pues hacia el progreso va a ser la industrialización. Entonces volvemos a los años 20, pero del 10 al 20, después de la guerra de los 1000 días, la economía comienza a recuperarse, pero viene la Primera Guerra Mundial y viene otra cosa, la primera, 1914 al 18, y viene otro que es la mal llamada, pues a mí hasta me da pena decir, la gripe española, que dejó más víctimas que la Primera Guerra Mundial. Entonces, en los años 20 hay un año, Nacho, que a mí me parece definitivo, que es en el 23, porque es cuando nace, de pronto me atrevo yo a decir, la institución económica más importante que hayamos creado en el siglo XX, que se llama el Banco de la República, a través de la famosa misión Kemmerer, un profesor y su equipo de trabajo, un profesor muy prestigioso de Princeton, y no fue solo, fueron algo así como unas 8 propuestas de ley, no todas fueron aprobadas por el Congreso, pero sí la mayoría. Nació la Contraloría General de la República, pero hoy, por ejemplo, pues las Contralorías, para no meternos en ese tema, nadie pues las considera pues como uno de los grandes logros que hayamos tenido del siglo XX. Hay otra muy importante, que es la Superintendencia Bancaria, que hoy sería Superintendencia Financiera, pero la más importante es el Banco de la República. Que nace en Bogotá. Nace en Bogotá, claro, es una institución. Muy bien. ¿Y por qué es tan importante este dato? Porque dijéramos, hay dos grandes modelos que en Estados Unidos sucede lo mismo, que es, por ejemplo, un JP Morgan, que cuando hay una crisis financiera reúne a sus amigos banqueros. No sé si recuerdas un viaje a Estados Unidos que tú tuviste esa experiencia, tuvimos la posibilidad de conocer la casa museo de JP Morgan. Sí, entonces, un salón inmenso donde en una crisis a comienzos del siglo XX él reunía a todos los banqueros y en un papelito ellos tenían que anotar cuánto que era lo que iban a aportar. Entonces, la pregunta es, ¿una crisis de esta naturaleza la debe solucionar la banca privada, los empresarios, o la debe solucionar el Estado? Como por decir algo, el Fondo Monetario Internacional. Son las dos concepciones. Los que son liberales clásicos dirían que los empresarios. Yo particularmente pienso que una institución como el Banco de la República, recordemos, para brincar al presente, una de las razones, por ejemplo, por las cuales la inflación no se haya desbordado es por el hecho de que tenemos un Banco de la República y una junta de codirectores hoy día. Juan Carlos, ya que me metió el tema de bancos, excelente. Bancoquia fue muy antiguo. Sí, Bancoquia. ¿Quién tuvo el primer banco en este país? ¿Dónde nace el primer banco? El primer banco en este país es el Banco de Bogotá. Banco de Bogotá. 1870. Entonces, entre otras cosas, hace poco era palabra muy rebuscada, sesquicentenario, o sea, 150 años, que no lo conozco, pero me imagino pues que... Y ahí sale ya el segundo, tercero, que puede estar Banco. Que es el Banco de Colombia. Banco de Colombia. Banco de Colombia. ¿Y cuándo nace ese banco en Antioquia? Aquí nacen una serie de emprendimientos regionales, no tengo el año. Pero eran pequeños banquitos. Eran pequeños, no, sí, el Banco de Sonsón, el Banco Minero de Antioquia, el Banco de Sucre, eran bancos... Y casi que tenían su billete y todo, y su moneda. Claro, pero además hay una cosa muy importante en tu pregunta, y es que estos bancos regionales colapsaron, entre ellos el más grande del país, que era el Banco López, del papá de López Fumarejo, Pedro Alejandrino López, y ese es, dijéramos, la razón que lleva
lleva a que para reinstitucionalizar la política cambiaria, la política monetaria y el manejo de la inflación es cuando viene la misión Kemmerer, que deja como principal herencia, repito, hay otras instituciones, pero la principal es el nacimiento del Banco de la República. Bueno, como usted me habla tanta cosa y me encanta, no tengo que volverlo a llamar al rey. Entonces mi pregunta hace un rato fue, ¿de qué sirvió? ¿Cuánto empleo se generó? ¿Cuánto se desarrolló Medellín? Usted me dijo que había pasado el hecho muy importante del Banco de la República en el 23, ¿sí o no? Pero entonces, ¿cómo fue? Entonces, ¿en Medellín había desempleo? ¿No había desempleo? ¿Dónde estábamos teniendo todo? Porque son muchas industrias, casi que cada año nacía una industria nueva. Sí. Por lo que he leído, ¿sí o no? Nacía una de tabacos, una de esto, una de lo otro, y eso era todos los años iban haciendo. ¿Qué pasa en esa relación industrial con Medellín y los políticos y con el desarrollo de la ciudad? Sí, a ver, el desempleo sin tener las cifras a la mano no era un problema, dijéramos, tan, llamemos, monumental como sería hoy, solo hasta la Gran Depresión. Es decir, cuando se da el pánico financiero de Nueva York el 29 y Colombia y otros países los afecta sobre todo los primeros años. Recordemos que esa Gran Depresión se da en el corazón del capitalismo. Sí. Crisis del capitalismo hay en todas las décadas, pero esta es, por ejemplo, en todo el corazón, es decir, Wall Street. Es como si habláramos del Dow Jones, es decir, el electrocardiograma de la economía mundial. Como una crisis en la iglesia, donde en Roma está grave, sí. En el Vaticano está grave. Sí. No es lo mismo que decir en la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que será muy importante, será muy importante para nosotros. Entonces estaba diciendo, y de pronto nos detuvimos un poquito en el 23, eso le va a dar una estabilidad institucional, y vuelvo y repito, es un institucionalismo económico al país, el manejo de la moneda, el control de la inflación. Entre otras cosas, Nacho, me lleva a recordar que, por ejemplo, con esos indicadores de hiperinflación en Colombia, nosotros hemos sido un país que, a diferencia del cono sur, Argentina, Uruguay, Chile, nos hemos liberado de esas hiperinflaciones. Aquí ha habido inflación, hasta un 20, un 30% hasta la década de los 90, pero a raíz de la guerra de los 1000 días y los niveles de hiperinflación que se dieron, el manejo económico del país ha sido, en términos generales, muy ortodoxo. ¿Sí? O sea, el país... Un Banco de la República muy independiente, sí, claro, o sea, hacen el trabajo muy bien. La Junta Monetaria, el hecho de que se haya manejado pues con la participación de los diferentes gremios, etcétera. Entonces, los años 20, cuando nosotros dijéramos, adscribirnos a ese Respice Polum de Marco Fidel Suárez, entonces, mal que bien, las relaciones económicas, institucionales, han estado direccionadas o marcadas por la dependencia, por la conexión, por las relaciones con los Estados Unidos. Lo único que yo añadiría a eso es que, desafortunadamente, desde los años 70 y en el gobierno de Nixon, 1971, cuando se decreta la guerra con el narcotráfico, desafortunadamente esas relaciones se volvieron muy narcotizadas. Mire, es que la historia es tan compleja que hasta el único gran dilema, los medellineses en ese momento veían la incomunicación tan grande que pues, se dice que SCATA fue la primera aerolínea de este país, pero realmente fueron unos antioqueños los que fueron a comprar unos de madera. Por allá se chocó uno, creo que en Cartagena, haciendo unas demostraciones porque se les olvidó echarle gasolina. O sea, aquí era increíble esto, Juan. Esto era una cosa de una dimensión y vuelve uno y se queda. ¿Por qué el medellinense o por qué el antioqueño? Y era ese afán de emprendimiento. Esto mismo que se vivía en Medellín a nivel de tanta generación de industrias, se vivía en el resto del país. Discúlpame, que yo creo que ya habías hecho esa pregunta. Obviamente hay un espíritu empresarial también. Sería injusto y sería caer como demasiado pues en el mito antioqueño, que en Bogotá estaban la familia Samper, entre otras. Me refiero a que son los padres de la industria cementera, Cementos Diamante y cementos que en este momento se me escapa el nombre. En Barranquilla había, que además le saca la delantera a Cartagena, porque Cartagena arrastra todo un pasado colonial, mientras que Barranquilla, que era un villorrio a finales del siglo XIX, entonces se presentan unas migraciones, por ejemplo, samarias. Dijéramos, hay un apellido muy importante en la historia de Barranquilla, que es la familia Obregón,
que es, entre otras cosas, del pintor Alejandro Obregón. Entonces es una familia muy importante que inclusive dio origen hasta tesis doctorales sobre la fábrica de tejidos Obregón. Entonces don Evaristo Obregón Díaz Granados, vuelvo, insisto, samario, pero de una familia catalana, un apellido catalán, se instala junto con otros, que los Simons, otros apellidos muy prestantes de Santa Marta, ven una serie de oportunidades en Barranquilla, entre otras cosas, no solo por el río Magdalena, sino por el primer ferrocarril que tuvimos en el país, que era distancia corta, pero es el primer ferrocarril entre Barranquilla y Sabanilla, que hoy vendría a ser, dijéramos, Puerto Colombia. Entonces vieron una serie de oportunidades. Entonces don Evaristo y sus hijos, sobre todo los que se dedicaron a los negocios, entonces estamos hablando de que trajeron la electrificación a Barranquilla, trajeron, solo para mencionar ese ejemplo, trajeron la industria de ganado, la importación de algodón, el cultivo de algodón, la exportación de ganado en pie. Pero eran más agrícolas que agropecuarios que industriales, sí, como en Medellín. Pero el país igualmente había una fuerza industrial, Cali, Bogotá, Barranquilla, sí, o realmente el que llevaba el liderazgo ahí era Medellín. No, indiscutiblemente el liderazgo era de Medellín, pero liderazgo no quiere decir que estábamos solos. Sí, sí, claro, eso entonces, no fuimos los únicos. Había industria textil y chocolatería en Bogotá, y por ejemplo ahora que mencionabas el Valle, está el caso del azúcar. Valle se caracteriza por las trilladoras, y eso tiene una explicación muy importante, es que cuando Buenaventura empieza a ascender como el principal puerto del país, el café llega a exportarse en su gran mayoría por el puerto de Buenaventura. Entonces, en Valle, la principal población, el principal empleo industrial estaba en las trilladoras, pero también había textileras, y ya en los 40, por ejemplo, van a llegar las multinacionales, los laboratorios farmacéuticos, muchos en Jumbo. Muchos, sí, señor, muchos. Pues uno dice Cali, pero es el distrito, sí, industrial de Jumbo. Juan, en nuestra próxima entrega, ya la última, hablaremos de esa economía antioqueña de 1950, 1960 a la fecha. Gracias. Ok. Hemos venido con Juan Carlos López, historiador, hablando de toda esta ciudad tan maravillosa que es Medellín, desde sus inicios, por allá hasta los años 30, casi que Segunda Guerra Mundial. Poco a poco, gracias al oro, al café, al ingenio, tal vez de pronto un poco de esa fuerza vasca, del País Vasco, muchas cosas se confluyeron aquí, de estar tal vez a su vez también encerrados nos obligaba como a pensemos qué vamos a hacer. Son un montón de cosas que hicieron construir un ecosistema bastante extraño en la ciudad de Medellín, un valle muy estrecho, largo pero estrecho, y por qué estamos aquí no sabemos, pero aquí seguimos. Y se consolidan, hablamos la vez pasada, 1910, 1920, 30, una gran cantidad de industrias, casi que uno podría hablar casi que nacía una cada año, por no decir pues todo lo menos, pero nacía una gran industria textilera, de alimentos, de tabaco, de periodismo, de impresos, y eso eran una y otra, en fin, y así nos fuimos. Obviamente a Colombia yo pienso que ya Juan Carlos nos contará para caer en los años 50 y 60, supondría yo que la Segunda Guerra Mundial nos tocó también duro a nosotros. Juan Carlos, ¿cómo estás? Nacho, muchas gracias por la invitación, y esperemos entonces aquí complementar esta serie de programas. Llegamos a los años 50, pero veníamos de ese preámbulo de la Segunda Guerra Mundial, que fue muy brava. A Colombia y en particular a Medellín nos aporrió mucho la Segunda Guerra Mundial. Sí, pues como lo aporrió al mundo, pues teniendo en cuenta que de todas formas Colombia no fue un país beligerante, pero nosotros teníamos un elemento estratégico que era el Canal de Panamá, es decir, Panamá no era de nosotros, del país, pues ya se había perdido, pero dijéramos los Estados Unidos. Todos recordamos esa frase con cualquier libro que se haya leído de la Segunda Guerra, que era los océanos estaban infestados de submarinos alemanes, y no se necesita ser geopolítico para decir que el Canal de Panamá, pues, solo con un dato, la obra civil de transporte más importante del siglo XX, sí, es el Canal de Panamá. Entonces los Estados Unidos albergaban su paranoia de que
pudiera haber un ataque de parte de los alemanes para apoderarse del canal, y entonces ahí es donde entra en acción Colombia, en el sentido de que un acuerdo con los Estados Unidos en la época del presidente Eduardo Santos lleva a que ante un eventual ataque, que afortunadamente nunca se produjo, los Estados Unidos podían utilizar los puertos colombianos para reaccionar frente a ese ataque. Entre otras cosas, eso lleva a uno de los acuerdos más importantes del siglo XX, que es el Pacto Interamericano de Cuotas del Café, que a su vez va a dar origen al Fondo Nacional del Café. Es decir, un mecanismo fiscal, y entonces fiscal quiere decir de carácter público, pero con una particularidad público-privada, y es que esos recursos de los cuales se nutría el Fondo Nacional del Café, el acuerdo interamericano que menciono llevó a que el precio del café se recuperara. Entonces eso incrementó las arcas por el valor de las exportaciones del café, y ese dinero entró a ser manejado por los cafeteros a través de una cuenta oficial, una cuenta pública llamado, es como si a vos te entregaran el IVA. Sí. El IVA es un impuesto, pero resulta que lo va a manejar Nacho. Entonces eso, porque ¿y a cuenta de qué? Para decirle a la audiencia, a cuenta de que entonces el sector cafetero, es decir, la federación, se iba a encargar de las obras terciarias, de escuelas, de acueductos, de... Juan, entonces sí nos aporrea la Segunda Guerra Mundial, sí, claro, en lo económico, en exportación. Me imagino que exportamos mucho café para los soldados y para todo eso. Algunas cosas sí tuvimos fuerza en exportar. Pero Juan, ya entremos, quedémonos para como en los años 1950, correcto, ya teníamos vías, ya habían algunos camiones y algunos vehículos transitando por el país. ¿Cómo era ese Medellín frente al resto del país? Sí. Entre otras cosas, mencionas un aspecto vital, porque como parte de ese modelo americano, su influencia que mencionamos en programas anteriores, entonces pues Colombia, a juicio de muchos historiadores, cometió pues un error relativamente grave, que es haber abandonado sus ferrocarriles, y esto significa por la llegada del automotor. En los años 50 es cuando llega General Motors con motores a Bogotá, así como acá Medellín Valle se va a abrir Sofasa en el año 69 con la famosa historia del R4, el carro colombiano, el R6, por ejemplo, y con motores que llegó a ser hasta los años 70 incluso la empresa más grande del mundo. Solo para dar una idea, General Motors en Estados Unidos llegó a tener 500.000 trabajadores. O sea, si usted mira hoy una de esas grandes empresas del Silicon Valley, pueden tener 40 a 50.000 trabajadores, obviamente por el fenómeno del empleo también. Entonces... Nos vendieron más esa cultura, la gasolina y las cuatro ruedas que el tren. Y el mal gobierno o un gobierno no lo copió bien, o sea, lo entendió mal. Y abandonaron todo el sistema férreo del país. Exactamente. Y sobre todo hay una cosa que es como pues me disculpan, yo lo llamo como de mi criterio, es la ausencia de un plan B. Está bien que hay que desarrollar las vías, que la topografía, que las montañas, etcétera, pero eso no significa abandonar los ferrocarriles en ningún momento, como hicimos, pues, y además abandonarlos y nacionalizarlos. La venta del ferrocarril de Antioquia, pues, a Ferrocarriles Nacionales se considera, pues, uno de los mayores desastres, porque, claro, pues, justifican por ahí que con eso nació la idea. Pero, sí, claro, no. La plata no se perdió, pero lo que sí se perdió fue un sentimiento de que el ferrocarril de Antioquia, antes de aparecer las empresas públicas de Medellín, era la empresa más grande que tenía el departamento. ¿Cómo estaba Medellín frente al país? Bueno, capital política, Bogotá. Sí. Obviamente. En los 50 no sé qué tanta industria multinacional había llegado a Cali, no sé Barranquilla cómo se estaba desarrollando, y el puerto de Buenaventura se quedó en el limbo. Puede haber sido uno de los mejores puertos de este país, pero se fue quedando malas administraciones, malas políticas de Estado. Pues es como un resumen que hago yo aquí. Sí. Sobre todo de Buenaventura a partir de los 60 empieza pues un lento declive y en fin, y eso es como llamaría pues un famoso premio Nobel de Economía, es decir, el auge que le recomendaba a los venezolanos con el boom petrolero, ese Paul Samuelson, dice, sembrar la bonanza.
Desafortunadamente nosotros, como cuando se presenta un auge de riqueza, eso es falta de liderazgo, de manejo de las élites, es decir, buscar cómo se siembra la bonanza y no que la plata... Me gano 100 pesos y hago una fiesta de 150 para celebrar los 100 que me gasté. Exactamente, ese más o menos. Sin embargo, en los 50 hay un auge de la industrialización de la mano de una... No nos vamos a meter, creo yo, Nacho, pues en lo político, porque me refiero pues a que la única dictadura que nosotros tenemos en el siglo XX, pero cuando llega el general Rojas Pinilla, la mayor parte de su gobierno lo favorece el hecho de que haya una bonanza cafetera. ¿Qué significa bonanza cafetera? Que hay divisas, hay moneda dura. ¿Qué significa moneda dura? La posibilidad de importar insumos, tecnología, profesores, etcétera. Y los años 50, a diferencia de lo que hemos visto, pues, de lo que es la industrialización en su fase inicial, que son bienes de consumo, es decir, las telas, las confecciones, alimentos, bebidas, cigarrillo, velas, cueros, etcétera, empieza una segunda fase que se llama la industrialización intermedia, que nosotros acometimos esa fase, que es, por ejemplo, la industria química y la industria del plástico, para mencionar dos ejemplos simbólicos. Es cuando las empresas no producen bienes finales para el consumidor, sino que producen bienes que son utilizados como insumos por otras empresas. El ácido sulfúrico, la soda cáustica. O sea, usted tenía un pintuco, por ejemplo, que también tiene muchos años. Necesitaba sus tarros, entonces antes había que importarlo. No, entonces nacen empresas que empiezan a entender eso. Microplas es un ejemplo muy grande. Microplas. Sí, hay una cantidad de ejemplos donde, hombre, ya tengo una industria construida, venga, yo no voy a construir otra industria grande para proveer a estos. Pero mira que han mencionado varias veces la década de los 50. En estos días, la semana pasada estaba revisando, que me impresionó mucho, solo por tomar un año, que es cuando termina la dictadura. En el 57 suceden 3 o 4 cosas que creo que la memoria no me va a fallar. En el año 57 nace el subsidio familiar. Entonces, pues la ley y el subsidio familiar significa que la primera caja de compensación que hay en el país es Confama, que hoy sabemos, pues, no sé, por las campañas educativas, por la participación en el Hey Festival, pues muchas cosas que yo simplemente como ciudadano resalto del impacto que tiene Confama. Sí, pues. Y fue la primera de Colombia. La primera con de Colombia. Muchas otras cosas que nacen aquí en Medellín. No, y de hecho, no solo la primera, sino que es una idea de empresarios antioqueños. Es el nacimiento del subsidio. Entonces, tenemos el subsidio familiar. Nace el SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje, y se da por uno de los dirigentes e ingenieros más importantes que haya producido este país, que es el doctor Joaquín Vallejo Arbeláez, ingeniero de la Escuela de Minas. Pues pues alguien dirá, no, pues es una idea muy sencilla, etcétera. Repito, año 57, el famoso Plan Vallejo. ¿Qué significa Plan Vallejo? Que siendo él ministro de Fomento de la Junta Militar, es decir, la que sucedió a Rojas antes de aparecer el Frente Nacional, logró sacar adelante una ley consistente en que los insumos o materias primas que se importaran y que fueran a ser utilizadas para reexportar, para la elaboración de productos que iban para la exportación, no iban a pagar impuestos o aranceles. Entonces pues yo diría pues que es una idea brillante, que en su momento, dada la crisis cambiaria y que ya había pasado la bonanza cafetera, de pronto no arrojó los resultados inmediatos, pero ojo, estamos sentando las bases entre los 50 y los 60, cuando llega un presidente de los más importantes como Carlos Lleras Restrepo, estamos sentando las bases para abrirnos a una economía exportadora. No sé si recuerdas, la audiencia, que por ejemplo cuando llegó pues el presidente López Miquelsen, pues que el famoso mandato claro, entre otras cosas muy criticado desde Medellín y desde el colombiano, pero en su plan de desarrollo y en su propuesta política, recuerda que a Colombia se le decía, dice, el Tíbet latinoamericano, es decir, que vivíamos encerrados en montañas. No hablaba específicamente de Antioquia, pero ese mensaje nos llega directamente a nosotros. Y el objetivo del plan de desarrollo para cerrar la brecha era para convertirnos en el Japón de Sudamérica, es decir, una economía exportadora. Entonces, suena un poquito retórico, rimbombante, pero desde este plan Vallejo del año 57 se están generando las condiciones
exportaciones para volvernos un país exportador, porque entre otras cosas adolecíamos de un problema muy grave y éramos, pues como muchos países, Chile con el cobre, Argentina con la carne, etcétera, de ser países monoexportadores. Uno de los elementos deficitarios del siglo XX es que la mayoría de los países latinoamericanos éramos países, dependíamos de un solo producto. Entonces la idea de lo que en un momento inicial se llamó exportaciones menores era que dijéramos repartir los huevos no sobre la misma canasta, sino sobre varios. Seguir exportando café. Hoy día, por ejemplo, yo me sorprendo el renacer del café, vía, para no mencionar solo 2 o 3 casos, las tiendas, el café ambiente, por ejemplo, como la llama pues aquí bueno, un libro que fue premio Anagrama de Ensayo, Poética del Café. El café como sitio de encuentro para conversar. Inclusive a mí me encanta dar clases en los cafés cuando son grupos pequeñños. Juan Carlos, entrémonos ya un poco más allá, en los años 70, ya una industria antioqueña muy consolidada. Sí. Es que cada vez se me viene más nombre a la cabeza, Producto Familia, papelería, ¿sí o no? Usted va, empieza John Restrepo y compañía, o sea, va encontrando desde comercial y cantidades, o sea, es una gran cantidad. ¿Qué hizo que toda esta industria se consolidara? Pues, ¿se consolidó fuertemente o seguían siendo pequeñas empresas nacionales? No, por un lado se consolidaron, pero es importante decirle pues a quienes nos escuchan y ven una cosa muy importante, es que en la segunda mitad de los 70, del 75 para acá, empieza lentamente esa crisis textil de las textileras que va a marcar la historia del departamento. ¿Por qué razón? Porque las grandes textileras, Coltejer, Fabricato y Tejicóndor, son los grandes empleadores. Sí, ahora mencionábamos al comienzo la Segunda Guerra Mundial, solamente te doy un dato, por allá en época de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando Coltejer desplaza a Fabricato, la población de Medellín que dependía del Coltejer era de un 14 a un 15%. No quiero decir que trabajaran en Coltejer. No, que dependían. Dependían de Coltejer. Dice el historiador, ese fallecido, ese Alberto Mayor Mora, ese en la famosa colección Nueva Historia de Colombia, que dependían, en fin, de una sola empresa. El 14%. El 14%. De cada la población, 100 personas, de cada 100, 14 dependían de una empresa. Bueno, sí, no que trabajaran. No, sí lo entiendo. Sino que llevaban el ingreso del cual se sostenía una familia. Bueno, y entonces, ¿qué pasa en los 70? Se consolida, ya se empieza a ver el famoso sindicato. ¿Y por qué es que pasa esto? Porque hay una amenaza de que les iban a comprar, entonces les iban a hacer este enroque y protegerse, y funcionó hasta hace muy poco, hasta que ya nos quitan tal vez la empresa más insignia y lamentable, pues eso es una editorial mía, pero bueno. Pero entonces Medellín sigue siendo reconocida a nivel nacional como la ciudad industrial. Sí, sigue siendo, porque ya tiene pues mucha competencia, pero mencionaste implícitamente un elemento muy importante, es que en el año 75 nace ProAntioquia. Hoy día ya tú oyes hablar en la República, en portafolio, Pro Bogotá, Pro Barranquilla, pero esos son entidades recientes. ProAntioquia tiene más de medio siglo. Entonces, en el año 75, a finales de esa década, 78, se presenta el famoso embate de los grupos financieros para apoderarse de las joyas de la corona. El número 1, el Grupo Gran Colombiano de Jaime Miquelsen, que trata de, pero también Santo Domingo, que se apodera de las cerveceras Servunión y cerveceras en también otras partes del país. Icónicas, muy antiguas en Colombia. Ardila Lure, que se apodera de Coltejer, ese, como para decirlo en el lenguaje. Y se apodera también de Postobón. Claro, antes, unos años antes. Dicho, sí. Se nos fueron yendo esas empresas icónicas de países. Entonces eso lleva una especie como de reacción de la élite empresarial agrupada en ProAntioquia, dentro del cual hay, puedo ser un poco injusto, pero hay 2 personajes muy importantes, que es don Santiago Mejía Olarte, el papá del otro Santiago, famoso Manuel Santiago, y Ricardo Ángel Villa. Entonces, agrupados frente a un Fabio Rico Calle, que está pues iniciando básicamente su carrera empresarial, y otra serie de empresarios en ProAntioquia deciden, dijéramos, arrimar el hombro, como se dice, a decir, hombre, se nombra una comisión para negociar con el señor Miquelsen en muy buenos términos, hombre, está muy interesado en que, por ejemplo, Nacional de Chocolates, que era una de las que se había apoderado el Grupo Gran Colombiano, con todos sus tentáculos financieros, o sea, con el músculo que tenía para los fondos de inversión, el Banco de Colombia, que era el más grande del país. Entonces se logró generar
como lo que bautizaron los periodistas, J. Enrique Ríos, es el sindicato antioqueño, que se conoce en términos técnicos como el famoso enroque, que en pocas palabras es entonces que Nacional de Chocolates compraba acciones en Argos en Suramericana, que todavía no existía el Grupo Sura, sino que era Suramericana de Seguros, y Suramericana invierte en las otras, y así, invirtiendo entre ellas se genera esa especie de enroque que Carlos Enrique Piedrahíta, que fue el que llevó a Nacional de Chocolates a convertirla en una multilatina. Carlos Enrique, pues, en paz descanse, es cuando le preguntaron... Carlos Enrique Piedrahíta. Sí, el que convirtió Nacional de Chocolates en Nutresa, incluyendo pues el... Sí, lo conocí, tuve mucha oportunidad de estar con él, una gran persona. Que en paz descanse, o sea, es el sucesor de Fabio Rico Calle, sí. y fue el que llevó esta empresa a convertirse en una multilatina. Entonces, claro, si miramos desde un esquema muy simple que es el GEA, empresas que sobrevivieron hasta el día de hoy, pero que además se convirtieron en multilatinas. Acabamos de mencionar Nutresa, acabamos de mencionar Grupo Argos con inversiones en Estados Unidos, con concreteras en Carolina, Bancolombia, Suramericana, y de para adelante todavía hay mucha empresa muy chiquitita que ahí van poco a poco. Juan Carlos, este empresariado ayudó a que Medellín sea lo que es hoy. Porque parece que somos como la ciudad distinta. Sí. ¿Nosotros nos sentimos distintos o el resto del país nos ve distintos? ¿Será que sí somos esa mosca en la leche o cuál es su percepción ahí como historiador? Pues hombre, yo te voy a dar mi opinión, que yo coincido básicamente contigo, en el sentido de que el empresariado pues ha hecho una marca, y me refiero no solo en cuanto a empleo, generación de divisas, las utilidades, los dividendos para los pequeños accionistas, sino que, por ejemplo, el empresariado antioqueño ha tenido una característica que tal vez se pueda mencionar, por lo menos formalmente, desde la Sociedad de Mejoras Públicas, que nació en el último año del siglo XIX con Carlos R. Restrepo como líder y primer presidente. Pero durante el siglo XX hubo otra serie de emprendimientos, la Liga Patriótica del propio Carlos E., la Corporación Patriótica de Alberto Jaramillo Sánchez a mediados de siglo, y después, cuando en los 70 hubo otra crisis, llamemos de representatividad, etcétera, precisamente las dificultades que tuvo la región, por ejemplo, con el gobierno de López Miquelsen, apareció ese ProAntioquia. Entonces, es claro... Dígame, Juan Carlos, pero lo tengo que interrumpir, es que, perdón, sí. Déjeme entender una cosa. Tenemos un empresariado. Sí. Un empresariado que no solamente estaba al interior de su empresa, como nos lo hacen mal ver en estos días, sino que dijeron, hombre, tenemos que ayudarle a la familia, creemos con Fama, hombre, necesitamos desarrollar la región, creemos por Antioquia, hombre, nos tenemos que agremiar. Y entonces todo esto se da, la gran fuerza de todo esto que usted está diciendo, se da es aquí en Medellín. Hombre, o sea, somos los líderes en todas estas agremiaciones, entidades. Es que me tiene impresionado porque usted ha inventado ya muchas y fuimos los primeros. Yo pienso que sí, Nacho, y para eso pues hay trabajos, inclusive pues tuve la posibilidad de trabajar en uno, que es lo que se conoce con el concepto de la triple hélice, que es el Estado, la academia y el empresariado. Pero esta triple hélice que acabo de mencionar, eso es un término pues internacional, esta triple hélice en el caso local ha sido desde las instituciones municipales, desde la Alpujarra, las alianzas que ha habido, pues habrá personas, y por ejemplo, sin mencionar nombre propio, en el gobierno anterior, el gobierno municipal, que habrá pensado pues que el GEA se apoderó de empresas públicas, por mencionar pues un solo ejemplo, pero ese ha sido, a mi juicio, una constante, dijéramos, o sea, empresarios, y le voy a poner esta palabra, conscientes. Sí. Entonces, en Antioquia, en Medellín, había empresarios conscientes. Conscientes de lo social, del desarrollo urbano, de la política, o sea, conscientes, y por eso nacen todas estas entidades. Del espíritu cívico, y te voy a dar... Me gusta más. Del espíritu cívico, porque para eso se crean Liga Patriótica, Corporación Patriótica. Por ejemplo, uno de los más famosos presidentes de Suramericana, Jorge Molina Moreno, que se convierte en el alcalde verde. Mucha de esa arborización, que yo no sé si la gente, como se suele decir, ya eso se vuelve paisaje, pero Medellín en muchos aspectos es un jardín. Eso se lo debemos en gran medida pues a un expresidente suramericana que cuando se retiró quiso devolverle a la sociedad todo ese legado. Me voy para un tema muy polémico, que es la paz.
una persona como Nicanor Restrepo Santamaría, repito Nacho, con todo lo polémico que pueda ser por la polarización del país, etcétera, una persona que en varios procesos de paz, el de Belisario, que llamémosla Uribe, y el del Caguán de Andrés Pastrana, se la jugó a fondo, sí, siendo presidente de Suramericana. El de Belisario era gobernador de Antioquia, pero después le quedó sonando aquellas personas que es muy respetable, que creen profundamente en la paz. Gonzalo Restrepo, por ejemplo, presidente del Éxito durante 23 años, que fue el representante de los empresarios en La Habana. Repito, porque no me quiero meter en ese tema, con todo lo polémico que pueda representar. Empresarios que sobre todo después de haber desarrollado su gestión durante varias décadas, etcétera, digo, hombre, quiero prestarle un servicio al país, o los llama el presidente, como cuando y recién iniciado Santos hubo un invierno, una cosa desastrosa por decir algo allá del canal del dique, etcétera, Jorge Londoño Saldarriaga, que estaba recién retirado de Bancolombia, lo llamó el presidente y le dijo, venga para acá, usted es el que tiene que dirigir esta corporación para ver aquí la recuperación en Calamar, todos esos pueblos donde sale pues el brazo de Magdalena hasta Cartagena, que fueron uno de los más afectados. Eso ha sido, yo me acuerdo unas palabras del presidente Turbay cuando Gilberto Echeverry, pues que es uno de los dirigentes, Gilberto Echeverry Mejía, más importantes que haya producido esta región, que decía, hombre, ese que aquí en Antioquia pues era muy difícil pues encontrar empresarios que quisieran pues dedicarse a la política porque estaban pues en este tipo de emprendimiento. Es decir, la política desde otras vías. Y claro, habrá empresarios que se habrán lanzado, no lo recuerdo en este momento, pero con toda seguridad los hay. 350 años. Nuestra ciudad es una ciudad compleja por el espacio tan pequeño en el que estamos. Pero hemos ido haciendo una transformación y vamos para adelante. Este es el resultado de 350 años de historia de oro, de café, de emprendedores, de creativos, de vascos. Y aquí estamos, una ciudad diferente a muchas en el país. ¿Vale la pena? Sí, un reto gigantesco también, pero hemos visto casos en Europa. Lo miraba, lo que está ocurriendo ahora en Francia, lo que está ocurriendo en varios países del mundo, cómo se están haciendo esas renovaciones urbanas, cómo ya son las ciudades de los 15 minutos caminando. Sí se puede aprender, y Medellín tiene ese factor positivo, y además que nunca lo hablamos, Juan, y ojalá que en alguna otra oportunidad lo hablamos. Entra EPM, y Empresas Públicas de Medellín es la que tiene en este momento a Medellín. Qué bien, funcionando bien. Ese es otro tema, Nacho. Y de pronto, para sintetizar acá en 30 segundos, pues hay una palabra que puede estar ya un poquito desgastada, que es la resiliencia. Con todo esto que nos tocó vivir, 80s y 90s, que todo el mundo sabe, no hay necesidad de mencionar nombres propios ni nada, la capacidad de recuperación que mostró la ciudad, sin olvidarnos de los problemas de empleo, de pobreza, de habitantes de calle, por ejemplo, sin bajar la guardia pues en eso, pues pena tener lo que decir, lo del turismo sexual. De todas formas, Medellín se ha convertido pues en un referente incluso a nivel internacional. Juan Carlos, me queda viendo usted, en estos días nos estamos a hablar, está escribiendo un libro en la actualidad, la historia de él. La historia de Almacenes Éxito durante un periodo que mencionamos hace un minuto del doctor Gonzalo Restrepo López, que es 1990 a 2013, con un grupo de compañeros. Yo sé, pero un trabajo de historiador desde la Universidad de AFIT. Juan Carlos, muchas gracias por haberme acompañado. Nacho, muchas gracias por la invitación, esperamos pues que esto haga parte de las celebraciones de la ciudad.